Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de estequiometría. El tema de estequiometría está muy ligado al balanceo de ecuaciones, ya que como sabemos, toda reacción química tiene que cumplir el principio de conservación de masa. Entonces, recordemos unas cositas así rápido de las ecuaciones químicas. Entonces, recordemos que a este lado de las ecuaciones tenemos lo que son los reactivos, lo que son los reactivos, y a este lado tenemos lo que son los productos. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que toda ecuación química nos va a dar señales de muchas de las cosas. Por ejemplo, estas cositas que tenemos acá son los estados en los que se encuentra cada uno de los elementos, siendo ese sólido, L líquido, ese sólido, L líquido. Recordemos también que tenemos AQ, que es acuoso, o sea que es una sal disuelta en agua. ¿Listo? También tenemos G, que es gaseoso. ¿Vale? Listo. La flecha, recordemos que la flecha de reacción puede estar hacia un lado o también puede estar, digamos, así y después otra así, que son las que significa que es una reacción que puede ir de lado a lado. O sea, de reactivos a productos y de productos a reactivos. Ahora, tenemos que tener en cuenta también los subíndices. Recordemos que este subíndice me indica que hay dos sodios, ¿sí? O sea, hay dos NAs. Y también tenemos los coeficientes de balanceo, que son los que están marcados acá en azul. Que esto lo que significa es que en la reacción química se necesitan 2 moles de ácido clorhídrico para formar lo que está allá. Ahora, también vamos a tener pues el estado de agregación, como había dicho, y la adición. Y en medio de esta flecha podemos tener varias señales, por decirlo así. Una que sea luz, porque hay algunas reacciones que son fotosintéticas. E, que es energía eléctrica. Podemos tener cualquier catalizador, hay varios tipos de catalizadores, un triángulo que nos va a simbolizar el calor y también podemos tener una flechita hacia abajo o hacia arriba en alguno de los reactivos o productos, normalmente es en los productos que nos indica si hay precipitación, si es la flecha hacia abajo o si es una flecha hacia arriba, si hay evaporación. Ahora, ¿para qué nos sirve la estequiometría? La estequiometría sirve en la vida real, es para predecir cuánto de una sustancia necesito yo para producir otra. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta que tenemos esta reacción, ya está balanceada, ¿listo? Entonces tenemos óxido de sodio, ácido clorhídrico, forma cloruro de sodio y agua. Ahora, eso lo sabemos ya ¿qué? En cantidad en la ecuación, pero, por ejemplo, si yo pongo a reaccionar, no sé, 12 gramos de esto, y 20 mililitros de esto, ¿cómo hago para calcular esto? ¿Listo? Entonces, antes de entrar acá, tenemos que tener en cuenta temas previos que ya habíamos visto, como por ejemplo las conversiones que puede haber en la estequiometría. Entonces, en estequiometría todo lo tenemos que llevar a moles, ¿listo? Porque los gramos o los mililitros no se pueden operar entre ellos. O sea, como dicen en algunas clases de matemáticas, no se pueden operar peras con manzanas. Para eso tenemos varias formas de transformar cualquier unidad en gramos. Entonces, por ejemplo, si es un gas, podemos usar la ecuación de los gases ideales, despejamos n de esa ecuación y tenemos mol. En el caso de los kilogramos de disolvente, podemos transformar la mol por medio del peso molecular. Las moles totales, pues van a ser moles totales, los mililitros de dilución en molar. Entonces, recordemos que si tenemos, por ejemplo, no sé, 2 molar, es lo mismo que decir 2 moles por cada litro. Entonces, si lo multiplicamos por los litros que tengamos de solución, litros con litros se van a cancelar y nos va a quedar en mol, ¿vale? Bueno, ¿qué otras formas tenemos? Entonces, también, por ejemplo, si tenemos unidades de concentración como porcentaje masa-masa, podemos sacar los gramos de un compuesto y con el peso molecular llevarlo a mol de nuevo. ¿Listo? Entonces, acá donde dice masa molar, ¿listo? De gramos a esto. Y por otro lado, pues tenemos también los mililitros de dilución en el porcentaje volumen-volumen. Para esto necesitamos algo que es la densidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos mililitros de X, vamos a poner mililitros de Z, ¿sí? Z compuesto, por una densidad que la densidad va a venir en gramos por mililitro. Entonces, tantos gramos. ¿Listo? Y si tenemos tantos gramos, pues recuerda que si lo multiplicamos por el peso molecular, entonces voy a poner acá cualquier letra. Y gramos de Z, estos son gramos de Z. ¿Listo? Y gramos de Z son una mol de Z.
Entonces, gramos de Z con gramos de Z se cancela, mililitros con mililitros se cancela y me da moles de Z. Para que tengamos eso en cuenta cuando tenemos que hacer conversión de unidades. Por último, vamos a tener, pues obviamente, las unidades de concentración, que ya hemos visto algunas. Acá en este esquema tenemos, por ejemplo, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, molaridad, que es una que hemos visto, normalidad, que es número de equivalentes, peso equivalente, la ecuación de los gases ideales, que esa nos sirve para sacar moles, que es N, pero pues eso se ve en otros videos. La densidad, que es masa sobre volumen, y los números de moles, que va a ser igual a los gramos sobre la masa molecular. ¿Listo? O el peso molecular. Acá también tenemos un pequeño esquema que nos recuerda lo mismo que está arriba, que son las conversiones que puede haber. Entonces, por ejemplo, para gases en condiciones normales de presión y temperatura, ¿qué es lo que significa esto? Si tenemos un volumen, sabemos que todo gas ideal va a ocupar 22.4, una mol de un gas ideal va a ocupar 22.4 litros. Entonces, si tenemos 22.4 litros de un gas ideal a condiciones de temperatura y presión normales, o sea, una atmósfera y 20 grados Celsius, eso va a ser igual a una mol. ¿Listo? La masa, recordemos que por medio, si la multiplicamos por el peso molecular, nos va a dar mol. Qué pena, si la dividimos por el peso molecular, nos va a dar mol. Y si multiplicamos la masa por los moles por la masa molecular, nos va a dar la masa de ese compuesto. También tenemos el número de Avogadro, que nos sirve para calcular a partir de partículas, átomos y moléculas. Pero bueno, ahora sí, vayamos al grano. ¿Cómo se harían estos ejercicios? Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una reacción química, la estequiometría tiene como objetivo es optimizar la cantidad que podamos obtener. Acá pueden haber varios factores que reduzcan la cantidad que podemos obtener de productos. Esto depende, por ejemplo, del rendimiento de reacción, que eso es un tema que se verá después, pero digamos que esta reacción es 100% fiable, ¿sí? O sea, que todo lo que pongamos de producto, de reactivos, se va a volver productos, ¿listo? Ahora, hay que tener en cuenta que dependiendo la cantidad que pongamos, recordemos que estos coeficientes nos dice cuánto se va a usar de cada uno. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver estos ejercicios? Siempre necesitamos tener nuestra tabla periódica a la mano, ¿listo? Entonces, simplemente recordemos que esta ecuación lo que nos está diciendo es cuántas moles se necesita de cada reactivo para formar las moles de producto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos una mol de esto, 2 moles de esto para formar 2 de esto y una de esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vendría a ser una mol de óxido de sodio? Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar el peso molecular. Entonces, vamos a hacer acá una pequeña tablita que va a ser gramos. ¿Listo? Chun. Qué pena que me quede tan torcido. Acá va a haber masa molecular o peso molecular. Acá va a ir mol. ¿Listo? Acá va a ir mol necesaria. Y va a ir mol sobrante. Ya les digo para qué sirve cada una de las filas y cómo las operamos. Entonces, vamos a calcular el peso de este. Entonces va a ser... vamos a ver, son 2 sodios. Cada sodio tiene un peso de 23. Entonces, vamos a coger... ¿dónde están los paréntesis acá? Listo. 23. 23. No. ¿Dónde está? Entonces, 23 por 2 más 16. Nos va a dar 62. Listo, entonces tenemos masa molecular. Esto va a ir en gramos por mol, ¿no? Esta unidad, gramos por mol. Entonces, 62 gramos por mol.
Listo. Ahora, 20 mililitros. Digamos que esta de 20 mililitros nos dicen que está a 2 molar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dije antiguamente. Cogemos 2 molar por 20 mililitros, que eso en litros equivale a 0,02 litros. ¿Listo? Entonces, recuerden que molar es lo mismo que decir 2 moles por cada litro. Litros con litros se cancelan. Nos da 0, a ver, miremos. ¿Cuánto nos da? 0,02 por 2. Listo, 0,04. Entonces, 0,04, ¿qué es? Mol. Entonces lo ponemos en la de mol. Listo. Acá peso molecular, pues si quieren lo ponemos, entonces sería, el cloro pesa 35,45, serían 36,45. 36,45 gramos por mol. Listo. Ahora ¿cómo hacemos para sacar los moles a partir de esto? Entonces recuerde que tenemos, voy a ahorrar acá un poquito para que me dé espacio de escribir. Entonces tenemos 12 gramos de Na2O por el peso molecular, que son 62 gramos de 62 gramos de, voy a correr un poquito para acá, óxido de sodio, que son un mol. Entonces, recuerden que multiplicar sería esto por 1 dividido 62. Entonces, si lo ponemos en otros términos, podemos hacer un truquillo acá. Dividir, ¿listo? Voy a poner acá una flecha hacia abajo y una hacia arriba. Ya les digo qué indican. Entonces, acá, flecha hacia abajo. Y acá, flecha hacia arriba. Miremos a ver. Entonces, ¿qué significa? Que si divido 2 en 62 me va a dar las moles. ¿Listo? Entonces, 2 en 62, ¿cuánto da? Miremos. 12 dividido 62 nos da 0,1935. Entonces, 0,1935 ¿qué? Moles. Listo. Ya tenemos cuántas moles de cada uno tenemos. ¿Sí? En este caso, en el óxido de sodio tenemos 0,1935. En el caso del ácido clorhídrico tenemos 0,04. Ahora, la reacción de arriba nos está diciendo que por cada mol de óxido de sodio necesito 2, pero ¿cuántas tengo? No tengo 2 moles, tengo 0,19. Entonces acá lo que vamos a hacer es una regla de 3. ¿Qué regla de 3? Pues entonces cogemos 0,1935, ¿listo? Por una mol de, entonces pongámoslo con todo y el letras, entonces 0,1935 mol de Na2O por un mol de Na2O, que es lo que me dice acá la ecuación. Para uno necesito 2 de esta, entonces por 2 mol de HCl. ¿Esto que me va a indicar? ¿Cuántas moles necesito de HCl para reaccionar con eso? Es como cuando ponemos, por ejemplo, en un vaso de agua una Alka-Seltzer. Nos vamos a dar cuenta que después de un tiempo va a dejar de reaccionar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua para el Alka-Seltzer o no hay suficiente Alka-Seltzer para tanta agua. ¿Listo? Entonces, miremos acá, moles de esto con moles de esto se cancela y me da 0,1935. Ay, qué pena. 0,19. 0,1935 por 2. ¿Cuánto me da? 0,387. 0,387 mol de HCl. ¿Qué es lo que hice? Miren, multipliqué. Voy a poner acá en flechitas en color. Cogí esto, lo multipliqué, ay, lo multiplico por este numerito y lo divido por este numerito. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? 0,32 por 2 sobre 1. Entonces,
lo del sodio multiplicado por el coeficiente del ácido clorhídrico dividido en el coeficiente del sodio. ¿Listo? Entonces, a ver, tan. Entonces significa, acá en moles necesarias voy a poner cuánto necesito. Necesito para esa 0,19, 0,387 mol. ¿Listo? De este. Ya miramos qué pasa. Ahora hagámoslo a la inversa. Entonces sería 0,04 mol de HCl por. Entonces voy a coger ahora al contrario. 2 moles de HCl, ¿sí? Que es lo que me dice acá la ecuación, necesitan una mol de óxido de sodio. ¿Listo? Moles de HCl con moles de HCl se cancelan y entonces nos quedan moles de óxido de sodio. Entonces sería 0,04 dividido 2. ¿Cuánto nos da eso? 0,04 dividido 2 nos va a dar 0,02. ¿Listo? Entonces significa que necesitamos 0,02. ¿Para qué nos sirve esta parte? Entonces, estas son moles reales, lo que tenemos real, y esto es lo que necesitamos. Entonces, miremos. Es como en la vida real. Es diferente lo que uno tiene a lo que uno necesita. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una operación de resta hacia abajo, como indica la flecha. Entonces, vamos a restar este con este y este con este. Entonces, 0,1935 0,1935, que es lo que tengo de óxido de sodio, menos 0,02, que es lo que necesito de hidróxido de sodio, me da un excedente, me sobra. ¿Cuánto me sobra? 0,01735. ¿Listo? Ahora, para el otro sería 0,04 menos 0,387. Me va a dar un número negativo. Entonces acá es donde viene el truco. Menos 0,347. ¿Por qué me dio negativo? Porque miren, tengo menos de lo que necesito. Entonces me da negativo. Ahora, recordemos que como dice el ejemplo con el agua y el alcacelser, hay algo que se llama el reactivo límite, que como su nombre lo dice, es el que limita la reacción. ¿Qué significa? Es el primero que se acaba en una reacción química. Entonces, dependiendo de cuando él se acabe, pues se para la reacción porque ya no hay más. ¿Qué significa en este caso puntualmente? Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico y el sodio. Como este me dio negativo, significa que este va a ser el reactivo límite y lo marcamos como reactivo límite. ¿Listo? Le vamos a poner una L acá. Significa que cuando esta es 0, ay, qué pena, es arriba. Significa que que cuando estas 0,04 moles de ácido clorhídrico ya hayan reaccionado, ¿sí? La reacción deja de pararse. Pero ¿qué pasa con el óxido de sodio? Que vean, nos dio un número real. Acá nos dio un número negativo. Entonces, por eso sabemos que tenemos menos de lo que necesitamos. Ahora, en este caso, este va a ser nombrado como reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque hay más de lo que necesito. Miren, necesito 0,02 y tengo 0,19. Entonces, este va a ser el reactivo en exceso. Como es el reactivo en exceso, se espera que sobre algo. Y miren, esto es lo que va a sobrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? A partir de las moles de reactivo límite, podemos calcular cuánto se va a formar del otro lado, porque cuando este se acabe, este no va a tener con quién reaccionar. ¿Listo? Entonces va a quedar como reactivo en exceso. Entonces miremos, ¿cómo lo hacemos? Entonces volvemos a hacer como hicimos ahorita. A partir de las moles reales que tengo, entonces esta es la fila que tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos. ¿Listo? Ya marcamos quién es el reactivo límite y quién es el reactivo en exceso. Entonces recordemos, a partir del reactivo límite vamos a hacer los cálculos. Entonces, miremos, tenemos 0,04 mol de HCl, ¿listo? Ahora miremos la ecuación. 2 de esta me van a formar 2 de esta, entonces lo usamos. 2 mol de HCl me van a formar 2 mol de NaCl. ¿Qué significa? Que acá
0,04 por 2 dividido 2 nos va a dar el mismo número, ¿listo? Entonces acá ponemos 0,04 mol que se van a formar de NaCl, ¿listo? Ahora, miremos con el agua cómo sería. Sería las mismas 0,04 porque es el reactivo límite de HCl por 2 mol, otra vez acá, 2 mol de HCl, recuerden, hoy 2 mol HCl, que me van a formar 1 mol de H2O. ¿Listo? Este 2 y acá hay un 1, ¿no? Solo que recuerden que no se pone. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar 0,02 mol de agua. ¿Listo? Ahora, ¿por qué la flechita hacia arriba? Entonces, vamos a calcular acá nos falta llenar esta fila con los pesos moleculares de esto. Entonces dice, NaCl, vamos a ver, 35,45 más 23, ¿cuánto nos da? 35,45 más 23, 58,45. Recuerden que esos pesos los estoy sacando de la tabla periódica. 58,45. Y acá en el caso del agua es 16 más 2, o sea, 18 gramos por mol. Si tenemos, para recordar esta ecuacióncita, voy a borrar todo esto de acá. Recuerden que ustedes pueden devolver el video para ver esas operaciones de nuevo. Yo lo hago es para coger espacio. Entonces, recordemos esta ecuación. Masa molecular es igual a gramos sobre mol. Si queremos saber los gramos, entonces este está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Listo? ¿Qué significa? Que si multiplicamos mol por la masa molecular, vamos a obtener cuántos gramos tenemos de ese compuesto. Esta fila son moles, esta fila es masa molecular. Entonces, si multiplicamos hacia arriba, si multiplicamos hacia arriba, nos va a dar como resultado multiplicar, multiplicar hacia arriba. Recuerden que acá las operaciones se hacen hacia arriba, por eso la flechita arriba. Nos va a dar como resultado cuántos gramos vamos a obtener de cloruro de sodio y cuántos de agua. Entonces, miremos cuánto da. 0,04 por 58,45. 0,04 por 58,45. Nos da 2,33. 2,33. Ahora, miremos el otro. 0,02 por 18. 0,02 por 18. 0,36. 0,36. ¿Esto qué es? Gramos. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos resolver todos los ejercicios de estequiometría. Recordemos, en sí lo primero que tenemos que saber es, uno, si no nos dan la ecuación balanceada, la balanceamos por tanteo, por redox, por ion-electrón. Segundo, teniendo en cuenta, si tenemos gramos, recordemos que si dividimos gramos en peso, en masa molecular, obtenemos las moles. Si nos dan un volumen y nos dan una concentración, entonces la concentración por el volumen en litros nos va a dar las moles. ¿Listo? Ahora, para recordar, vamos a recordar acá, vamos a hacer una lista de qué necesitamos para hacer una. Entonces, primero, balancear. Balancear por redox, por lo que sea. Segundo, calcular pesos, masas moleculares. Vamos a ponerlo como MM. Tercero, entonces, si tenemos gramos sobre masa molecular, nos va a dar mol. Cuarto, si tenemos un volumen, digamos que lo tenemos en litros, por la molaridad nos va a dar mol. ¿Listo? Si no, pues se va a aplicar lo mismo arriba. Ahora, a partir de las moles, entonces calcular moles necesarias. Entonces, quinto, calcular mol necesaria. Sexto, identificar reactivo en exceso y reactivo límite. ¿Listo? Que fue lo que hice acá.
Entonces recordemos que si A negativo, la resta de moles reales menos moles necesarias, ese va a ser el reactivo límite. Si A positivo, la resta de moles reales menos moles necesarias, eso va a ser el reactivo en exceso. Y esto pues va a ser el exceso. Listo. Ahora, séptimo, a partir de las moles de reactivo límite, calcular moles de productos. Y octavo, a partir de mol de producto, calcular masa de producto. ¿Listo? Entonces vemos que esos ejercicios son bastante sencillos de hacer. ¿Listo? Lo único que hay es que hacer unas conversiones de unidades, recordar cómo sacar los pesos moleculares, si no podemos ver el video de pesos moleculares, y listo. Ya tendríamos hecho este ejercicio de estequiometría. Entonces, ¿qué significa a grosso modo? Que si pongo 12 gramos de óxido de sodio con 20 mililitros a 2 molar de ácido clorhídrico, se me van a producir 2,33 gramos de cloruro de sodio y 0,36 gramos de agua. ¿Listo? Entonces, espero les sea muy útil este video para explicar lo de estequiometría.